Hola a todos, bienvenidos a una nueva Techni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy vamos a hacer una Techni Reacción a la banda Zoe, interpretando la canción Labios Rotos en Unplugged. Bueno chicos, va a ser la primera vez que voy a escuchar a esta banda. No tengo la menor idea cómo es, pero sí sé que me lo han pedido muchísimas veces. Para los nuevos, ya saben que solamente por cuestiones de copyright puedo utilizar 6 o 7 segundos seguidos de música. Vamos a ponernos un poquito en contexto para saber quién es Zoe. Zoe es una banda mexicana de rock formada en 1997 en Cuernavaca, México. La banda es liderada por León Larregui y conformada por Sergio Acosta en guitarra, Jesús Báez en teclados, Ángel Mosqueda en bajo y Rodrigo Guardiola en batería. El grupo tiene influencias del rock psicodélico, baladas románticas y del pop rock. Han ganado múltiples premios, entre ellos los Grammy y los premios Grammy Latinos. Sus álbumes MTV Unplugged, Música de Fondo y Aztlán ganaron los premios de Mejor Álbum de Música Alternativa en 2011 y en 2018 respectivamente. No veo la hora de saber cómo suena Zoe. Esto me recuerda a un xilofón, no sé si lo estoy diciendo bien, pero me recuerda a un instrumento de mi infancia. Vamos. Muy bien montado, la imagen está espectacular, me gustan mucho los colores cálidos, me gustan mucho las luces, cómo están dispuestos los instrumentos sobre el escenario. Veo una cantidad de instrumentos espectacular que lo rodea al cantante. Guitarra también muy bonita, la batería como está sonando, tienen también percusión por lo que puedo ver por allí, imagen espectacular, el micrófono es uno de mis favoritos, así que todo me gusta, creo que tiene también alguien que le hace los coros por allí. Regálame tu corazón, déjame entrar a ese lugar. Vale, este tipo de música me trae muchísimos recuerdos a otras bandas, ¿no? Que más o menos se dedicaban a hacer un tipo de música parecida. El cantante me trae muchos recuerdos de Gustavo Cerati, ¿no? De Soda Stereo. Esa voz tan peculiar, una colocación muy peculiar, ¿vale? Regálame tu corazón, na, na, na. Donde nacen las flores. Los coros son al unísono, nacen las flores. La chica lo está siguiendo, está doblando esa voz. ¿Ves que tiene algo en la mano que no puedo llegar a ver bien exactamente qué clase de aparato es lo que está manejando? Sí se escucha un poquito de reverb en las voces, lo normal en cualquier directo, en cualquier concierto, que las voces tengan un poquito de esa belleza de brillo, ¿no? Que le otorga el reverb. Donde nace el amor. Muy afinados los dos, donde nace el amor, donde nace el amor. No escucho de momento el autotune presente, porque muchas veces en los unplugged, en los conciertos que son así grabados del directo, muchas veces tienen un modulador, ¿no? Un afinador de voz para que salga todo tan perfecto, como si estuvieras escuchando exactamente un disco, ¿no? Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar. Los quiero besar. Esto es un glissando, va arrastrando las notas. Los voy a cuidar con todo mi amor. Las voces de la chica del coro son muy aireadas. O sea, lo que hace el coro es suavizar la presencia de la voz de él con mucho aire. Muy bonito va sonando. ¡Uy! ¡Qué cambio más bonito! Me gustó mucho. Aquí sí que hay cambios. Aquí hay cambios a nivel vocal, porque lo que está usando él es un falsete llano. Ya ha cambiado la colocación de la voz, ha cambiado de registro vocal. Efectivamente, el estribillo es un estribillo muy pegadizo. Llano el amor. Cuando se utilizan este tipo de frases repetitivas, donde la gente puede cantar un oh, esto se te queda muchísimo en la cabeza. Vuelvo a repetir, suena muy bien. Uno de los mejores directos de Unplugged que he visto en los últimos años, pero fácil. ¿Qué se te va a parecer cuando menos piensas?
aparece el unísono y una armonía, ¿vale? Es un coro a 3 voces y suena muy, muy compacto, muy ensamblado, muy bonito. Lo hacen realmente, realmente bien, chicos. Es raro el amor. Es raro el amor. Combinación de los instrumentos, es un temazo, ¿eh? La verdad es que, chicos, me gusta muchísimo, muchísimo Zoé. Siempre me pasa que lo digo, cuando aparecen tonos menores en la canción, me gusta mucho porque le da como un aura de misterio o incluso de melancolía o hasta a veces incluso de miedo, ¿no? Cuando aparecen estas roturas, ¿no? De pasar de los mayores a los menores, aparecen estos cambios en la música que son tan pero tan bonitos. Suena muy, muy bien. Suena muy bien. Suena prácticamente como una sesión de estudio más que como un directo. Una maravilla. La orquesta, lo que les puedo decir, la combinación del saxo con los violines, inclusive la percusión, el xilofón, todo lo que están tocando allí, las guitarras, hay un poco de guitarra acústica. Suena mágico, absolutamente, chicos. Es magia lo que hacen en el escenario. ¿Escucharon los vientos? Los vientos simplemente se dedican a hacer una negra, se dedican a hacer una nota. Tun, tun, y es que le da el punto exacto donde tiene que entrar. Suena completamente maravilloso. Fijaros la cantidad de instrumentos que hay arriba del escenario. El desierto de mi alma, con tu mirar, con tu tierna voz. Si vamos a hablar de la voz de él, no es un cantante que podamos decir que brille, ¿no? Por su calidad vocal, pero sí es el cantante perfecto para este tipo de música. Es agradable de escuchar, más allá de la excelente técnica vocal o no, o la excelente voz o no que tenga. Muchas veces, como siempre les digo, que tengas una voz muy grande no significa que me vayas a transmitir, ¿no? No, esto no funciona así. Muchas veces una voz pequeña, como puede ser la de él, me puede transmitir muchísimo más. Con tu mano en mi mano, por la eternidad. Este micrófono además es espectacular, que es el micrófono que yo tengo aquí. Es espectacular para lograr este tipo de sonidos, como sequito, como más viejo. Es espectacular también para cantar jazz. Este es un gran micro y me parece que le está sacando el mejor partido del mundo a esta calidad. Es un muy buen micrófono. Y entrégame esos labios rotos. Los quiero besar, los quiero jurar. Fijaros que tampoco articula demasiado, ¿vale? Tiene una apertura de boca bastante cerradita para cantar. Muy cerradita. Los quiero besar. A veces suena un poquito interna inclusive la voz. Muchas veces suena un poquito nasalizada. Tiene un estilo muy propio, ¿no? Y juega muchísimo, por ejemplo, al final de las notas vibra un poquito. Vibra. Es como una voz así como muy relajada, ¿no? Va cantando de manera relajada. Voy a cuidar con todo mi amor. Aquí se ha hecho un pequeño jueguito con todo mi amor. Un pequeño riff justo al final. Ha roto el patrón, ha variado un poquito la melodía. Esto es, rompo el patrón para captar un poquito más tu atención, para que no suene siempre de la misma manera, no siempre la misma dinámica. Ay. Vuelve a cambiar. Es mucho aire, ese falsete en él, ella no, porque para ella es una voz de pecho. Lo hacen con esa voz aireada y suave. Obviamente para ir al ahí sí necesita una voz de cabeza. También sigue sonando con aire. Los coros son muy suavecitos. Cuando menos piensas. Los finales son tirados. Los tres están haciendo lo mismo. Ahora sí está la armonía. En esta parte, na 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 na.
Por eso me recuerda mucho a Gustavo Cerati, porque también Gustavo hacía este tipo de cosas, ¿no? De tirar los finales. Esto es mucho en la música alternativa, en el pop, en el rock, se utiliza este tipo de efectos vocales que no se utilizan en otros géneros, ¿no? Es raro el amor. Es raro el amor. Ahora sí, en este estribillo está también cantando el otro cantante. Lo que tienen de bueno los tres es que se mimetizan con el cantante y utilizan la misma dinámica vocal que el cantante principal, ¿no? Porque si no, si el otro haría ya no el amor, no puede utilizar otro efecto vocal, porque si no ya se rompería completamente el dibujo. Tienen que hacer exactamente lo que hace el líder, lo que hace el cantante principal. La distancia, el tiempo ni lenta. Esto además, madre mía, esto además me trae muchos recuerdos de música de muchos años atrás. Es como que han revivido un estilo musical que se utilizaba hace muchos años atrás y lo han traído de vuelta, ¿no? ¿Y de qué manera? Aquí le ha puesto un poquito más de énfasis. Esta voz que está haciendo en este momento es nada más y nada menos que la mixed voice. Ya no suena tanto como ese falsete de los estribillos anteriores. Ahora sí, le ha puesto un poquito más de fuerza y con cierre cordal completo. Da gusto absolutamente. Es tan suave todo lo que están haciendo. Fijaros la cantidad de músicos que son y cómo suena tan suave y tan perfecto. Creo que incluso, no sé si ya están pregrabadas o inclusive es algo que está repitiéndose. Hay como una voz todavía de fondo. Algo que llena, hay algo que llena en el escenario. No sé si será el otro chico que lo está haciendo, pero hay algo que está llenando a nivel vocal toda esta escena que estamos viendo ahora. Amor, 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 amor. Hay algo que está sonando en el fondo que no logro descifrar qué es, como en línea, constantemente haciendo la misma nota y está llenando huecos, va llenando vacíos. Está espectacular ese efecto. Amor, 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 amor. Hay un instrumento que se me está metiendo por aquí, que es el que está llenando ese vacío. No estoy segura si es una voz o si es un instrumento. Puede ser una guitarra perfectamente. Amor, amor, amor. No tiene 100% asegurado el éxito una voz grande. No lo tiene así, porque hay cosas más pequeñas que se te meten por los poros sin que tú te des cuenta y te hacen sentir y te hacen vibrar y te hacen emocionar. Es el caso de Labios Rotos, te hace sentir todo el conjunto es una maravilla. ¡Uy! ¡Qué final! Cuesta creer que esto sea un directo. Es tan bueno que cuesta creer que esto sea un directo, chicos. Pero madre del amor hermoso. A ver, uno generalmente ve más las equivocaciones en el cantante, ¿no? Pero cuando suena todo tan como un disco, realmente es impresionante. Normal que me hayan pedido tanto Labios Rotos, porque realmente es una cosa que es para ver y para escuchar. Chicos, les agradezco muchísimo que me hayan pedido a Zoé, porque es una banda espectacular y seguiré escuchando Zoé. Ya saben que si quieren más Zoé, me lo dejan aquí en los comentarios, que si le dan muchos likes, volverá al canal sin lugar a dudas. Chicos, ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones me ayudan mucho a seguir adelante, así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!